Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un librazo, ¿eh? Una obra que sigue dando que hablar casi un siglo después. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Efectivamente. Tenemos aquí unos fragmentos clave, ¿eh? El prólogo y varios capítulos que nos van a permitir, bueno, explorar a fondo las ideas de esta novela tan famosa, ¿no? De 1932. Sí, es increíble lo vigente que sigue. Es que sorprende cómo anticipó algunas cosas, ciertas tecnologías, dilemas sociales que, bueno, que todavía hoy nos resuenan. Totalmente. La premisa, para refrescarla un poco, es esa sociedad aparentemente perfecta, sin guerras, sin pobreza y donde se supone que todo el mundo es feliz. Siempre. La utopía aparente, ¿sí? Pero claro, hay gato encerrado. Esa felicidad se consigue pues eliminando la familia, la diversidad, el arte como lo entendemos, la ciencia profunda, la religión. Vamos, Todo lo que podría causar problemas. nuestra idea hoy es desgranar un poco cómo funciona este estado mundial y qué pasa cuando, bueno, cuando algunos personajes chocan con él, ¿no? Siempre basándonos en los textos que tenemos. Y es que la potencia de Huxley, la verdad, sigue intacta. Estos fragmentos son perfectos para ver de cerca esos mecanismos de control que imaginó, que son sofisticadísimos, y cómo juega con ideas como la felicidad, la libertad, la identidad misma. Ajá. Y además, tener el prólogo del 46 es un lujo, porque vemos a Huxley reflexionando sobre su propia obra años después, ya con otra perspectiva, ¿no? Muy interesante eso. Pues bueno, venga, entremos en esa maquinaria social. Todo se basa en ese lema que está por todas partes: comunidad, identidad, estabilidad. El mantra. Lo primero que se ve, creo, al entrar en el Centro de Incubación y Condicionamiento de Londres. Ahí empieza todo. Exacto. Ahí es donde se fabrica la vida. Literalmente, no es solo fecundación in vitro, es un control absoluto desde el óvulo. Pero la clave de bóveda, digamos, es el proceso Volkanovski. El famoso proceso. Esa es la herramienta fundamental para la estabilidad. Porque, porque permite que de un solo óvulo salgan, bueno, hasta 96 hermanos gemelos idénticos. ¿96? Una barbaridad. Es el sueño de cualquier planificador. Producción en masa de humanos estándar para tareas concretas. Producción en masa, has dicho bien. Dan cifras de récord. Más de 16.000 individuos de un solo ovario. Y esto nos lleva de cabeza al sistema de castas. Alfas, betas, gamas, deltas, epsilones. Claro. No solo nacen en serie, es que su destino ya viene marcado desde el embrión. Así es. El condicionamiento arranca ahí mismo, en la botella. A los epsilones, por ejemplo, pues, les reducen el oxígeno, para limitar su inteligencia, claro. Qué fuerte. A otros se les condiciona al calor, al frío, según donde vayan a trabajar, si en el trópico o en el ártico. Les meten químicos, todo con un fin muy claro que dice el director: lograr que la gente ame su inevitable destino social. Que lo ame, no solo que lo acepte. Exacto. No basta con que obedezcan, tienen que amar su sitio, su servidumbre. Ahí está una de las claves más inquietantes de todo esto. Y ese amor por el destino se refuerza después, ¿no? En las guarderías, con otro tipo de condicionamiento, el neopavloviano. Efectivamente. El ejemplo de los bebés delta es brutal. Les ponen delante flores, libros, cosas que, bueno, por naturaleza a un niño le atraerían. Claro. Pero a la vez, ¡zas!, ruidos estridentes, descargas eléctricas. El resultado es un rechazo total, un odio instintivo hacia la naturaleza y los libros. Pero, ¿por qué? ¿Por qué odiar las flores o los libros? ¿Qué lógica tiene? No genera consumo. Y los libros pueden hacer pensar, ¿sabes? Generar ideas peligrosas para el sistema. Ajá. Es mucho mejor que la gente odie el campo y prefiera gastarse el dinero en transportes complejos para ir a practicar deportes que necesitan aparatos caros. ¿Entiendes? Se dirige el deseo hacia el consumo. Es una manipulación psicológica, sutilísima pero súper efectiva. Y a la par de esto está la hipnopedia, la enseñanza mientras duermen, que parece que se descubrió casi por accidente. Sí, cuentan el caso de un niño, Rubén, que dormido repetía una emisión de radio, en un idioma que no entendía. Anda. Y se dieron cuenta, no sirve para meter datos para el conocimiento intelectual, pero sí, y muy bien, para la educación moral y social. La llaman la mayor fuerza socializadora y moralizadora. Y los mensajes que les meten en la cabeza mientras duermen son, bueno, son la base de cómo ven el mundo. Totalmente. Les graban a fuego los prejuicios de casta,
Qué bien que soy un beta, los gamas son tontos, esas cosas. Y claro, las consignas consumistas. Tirarlos es mejor que remendarlos. A más remiendos, menos dinero. ¡Qué horror! Repetido miles, millones de veces noche tras noche, desde pequeños, pues eso acaba formando la estructura de su pensamiento. Así se construye la identidad y se asegura la comunidad y la estabilidad. ¿Cómo? Pues eliminando la posibilidad de pensar diferente. Otro pilar clave de este mundo es esa ruptura total con el pasado. Mustafa Mond, que es uno de los interventores mundiales, lo dice clarísimo. La historia es una patraña. ¿Por qué esa obsesión por borrar todo lo anterior? Pues porque el pasado está lleno de justo lo que quieren evitar. Emociones fuertes, relaciones personales profundas, conflictos, sufrimiento. La familia, por ejemplo, es un concepto obsceno, casi pornográfico. Sí, Palabras como padre o madre, fatal. Describen el hogar antiguo como un sitio agobiante, que hedía a fuerza de emociones, lleno de intimidades asfixiantes. vaya tela. Y lo mismo pasa con el amor romántico o la monogamia, entiendo. Exacto. Lo ven como fuentes de inestabilidad, de celos, de dolor. Una locura, vamos. Por eso fomentan la promiscuidad desde niños, normalizan los juegos eróticos infantiles. Ya desde pequeños. Sí, sí. La idea es que las relaciones intensas, exclusivas, generan inestabilidad individual. Y claro, eso lleva a la inestabilidad social. Monk lo dice. Madre, monogamia, romanticismo. La fuente brota muy alta. Creen que si quitan esas fuentes de pasión, pues quitan el sufrimiento. Es una lógica terrible, pero dentro de su sistema, coherente. Claro. Y para cualquier pequeño bajón, cualquier emoción incómoda que pueda surgir, bueno, a pesar de todo, tienen la solución perfecta. El soma. Ah, el soma. La herramienta definitiva de control. Es la droga perfecta. Te da euforia, te evade, tienes alucinaciones agradables, pero sin resaca, ¿eh? Sin los costes sociales del alcohol o de las religiones antiguas. Como dice el libro, todas las ventajas del cristianismo y del alcohol, ninguno de sus inconvenientes. Eso es, tal cual. Su función es mantener a la gente contenta. Bueno, superficialmente feliz. Y sobre todo que no piensen mucho. Que no haya rendijas de tiempo libre para darle al coco. Justo eso. El soma es la encarnación de la filosofía del Estado mundial. Felicidad fácil y comodidad por encima de la verdad, de la belleza, de la profundidad. Se sacrifica la experiencia humana completa, con sus luces y sus sombras, ¿sabes? En el altar de una estabilidad sin fisuras y una felicidad química constante. La verdad, si es incómoda, no interesa. Pero claro, este sistema tan perfecto no es inmune a las grietas. Hay personajes que no encajan. Y para entender a uno de ellos, a John, primero tenemos que hablar de la reserva de Malpaís. Malpaís. Es el contrapunto total. Un trozo de Nuevo México, aislado del mundo civilizado, con vallas electrificadas y todo. Ajá. Allí la vida sigue como antes, digamos. Nacimiento natural, enfermedades, vejez, rituales religiosos, familias. Es como un espejo salvaje de todo lo que el Estado mundial ha borrado. Y de ahí viene John, al que llaman el salvaje, que resulta ser hijo de una mujer beta del mundo civilizado, Linda, que se perdió allí hace años, y de Tomakin, que luego descubrimos que es el director del centro de incubación. Una ironía brutal, ¿sí? La figura de John es fascinante porque encarna un conflicto de culturas, de valores, que no tiene solución. ¿Cómo es eso? Crece rechazado en Malpaís por ser distinto, rubio, hijo de la perra, pero a la vez absorbe sus rituales, sus creencias. Y por otro lado, Linda le habla maravillas del otro lugar, del mundo civilizado. Y para rematar, encuentra un libro viejo de Shakespeare. ¿Shakespeare en Malpaís? Shakespeare, que se convierte en su guía moral, emocional. Imagínate el lío. Entonces, claro, cuando por fin llega al mundo feliz, el choque tiene que ser tremendo. Total, él anhela ese mundo que le contó su madre, pero sus valores, el honor, el amor trágico, el sufrimiento consentido que lee en Shakespeare, chocan de frente con la superficialidad, el condicionamiento, la falta de emociones reales que ve allí. Se siente radicalmente solo, un extranjero en los dos mundos. Entiendo. Su reacción ante las maravillas tecnológicas como el sensorama o la propia fábrica de humanos es de puro horror. Y junto a John tenemos otros dos que también desentonan, aunque de forma distinta, Bernard Marx y Helmut Wulfson. Bernard es un alfa plus de la casta más alta,
pero tiene un defecto físico. Es bajito. Y ese defecto le crea una inseguridad tremenda, una conciencia de ser diferente, un forastero, como dice él. Critica el sistema sí, busca privacidad, le incomoda la promiscuidad obligatoria, pero su inconformismo parece venir más de su propio resquemor, ¿sabes?, que de una convicción profunda. De hecho, cuando trae a John desde la reserva y se vuelve popular por asociación, lo disfruta bastante. Claro. Pero cuando John se niega a ser su mono de feria, Bernard se viene abajo. Lo vemos humillado, muerto de miedo ante la idea del exilio, suplicando a Mont. Exacto. Bernard es la figura del rebelde un poco superficial, ¿no? El que critica mientras le va bien, pero no tiene la fuerza interior para aguantar cuando vienen maldadas. En cambio, Helmholtz Watson es el otro extremo. ¿Cómo es él? Físicamente perfecto, un alfa plus brillante, un ingeniero emocional de éxito, pero siente un vacío. Tiene lo que llaman un exceso mental. Siente que tiene algo importante que decir, pero no encuentra ni las palabras ni el tema en una sociedad que desprecia la profundidad. Justo eso. Busca una intensidad, una locura, dice él, que le permita crear algo de verdad, algo que vaya más allá de los eslóganes publicitarios que escribe. Conecta con Sean por la poesía, claro, pero incluso ahí hay un abismo. Ah, ¿sí? Helmut se parte de risa con Romeo y Julieta. Le parece absurdo, incomprensible, en su mundo sin pasiones profundas. Y él mismo choca con el sistema por escribir un poema sobre la soledad, otro tabú. Entonces, tenemos como 3 tipos de inadaptados. Sí, y cada uno ilumina un aspecto distinto del conflicto. John es el choque de valores absolutos, la colisión de dos mundos irreconciliables. Bernard, la rebelión que nace de la inseguridad, de la falta de adaptación personal, y que resulta ser muy frágil. ¿Y Helmut? Helmholtz es la insatisfacción intelectual y espiritual, la búsqueda de un significado más profundo en un mundo que lo niega activamente. Y el conflicto estalla ya del todo con la muerte de Linda, la madre de John. Sí. Linda, al volver a la civilización, se engancha al soma lo bestia. Busca unas vacaciones de soma permanentes, dice. Su deterioro es rápido y patético. La escena de su muerte en el hospital de moribundos es tremenda. Es que describen un ambiente allí deliberadamente trivial, ¿no? Niños delta, condicionados para verla muerta como algo normal, jugando entre las camas, comiendo helado, y en medio de eso, el dolor desgarrador de John. Ese contraste es brutal. La angustia de John, sus recuerdos de Linda, mezclados con el trauma de Popé, un amante que tuvo en mal país, choca de una forma violentísima con la indiferencia programada de todos los demás. Es la máxima expresión de la deshumanización que practica esta sociedad, incluso ante la muerte. Y justo después de eso, John explota. Ve a los trabajadores delta esperando su ración de soma e intenta liberarlos, dice. Sí, se pone a tirar el soma por la ventana gritando, «¿Cómo puede gustaros ser esclavos?». Es un acto desesperado, casi mesiánico. Y lo interesante es la reacción de los otros dos. ¿Qué hacen? Helmholtz se une a la pelea física, casi disfrutándola, como si encontrara esa violencia que buscaba. Mientras que Bernard se queda paralizado de miedo. Típico de Bernard. Y la respuesta del sistema es curiosa. No es represión violenta, es control químico y sonoro. Vapor de soma y la voz sintética para calmar a la multitud. Pacifican, no machacan. Esto les lleva directos ante Mustafa Mond, el interventor. Y esa conversación es el núcleo filosófico de la novela, ¿no? Totalmente. Mond es un personaje fascinante, porque no es un tirano tonto. Fue un científico brillante, que eligió conscientemente sacrificar la verdad y la belleza, el gran arte, la ciencia pura, la religión, por la estabilidad y la felicidad universal. Y lo justifica. ¿Y cómo? Justifica la censura citando el experimento fallido de Chipre, una sociedad solo de alfas que acabó fatal. Argumenta que Dios ya no hace falta, porque han eliminado las pérdidas, la vejez, la enfermedad, la incertidumbre, que la fe solía consolar. Dice que Dios se manifiesta como una ausencia en su mundo. ¡Qué idea! Incluso justifica la necesidad de un sucedáneo de pasión violenta para mantener la salud física sin el desorden de las emociones reales. Es una defensa lúcida y aterradora de la utopía controlada. Y frente a esa defensa, la elección de John es radical. Cuando Mont le ofrece la felicidad fácil, John reclama el derecho a ser desgraciado. Tal cual, reclama el derecho a la vejez, a la enfermedad, al miedo, al pecado.
a la libertad con todas sus consecuencias. Es tremendo. Intenta escapar de todo eso, se aísla en un faro, busca purificarse con dolor. Pero la sociedad del espectáculo le persigue. Se convierte en una atracción de feria morbosa. Lo filman para el sensorama. Y el final es una catástrofe. La llegada de Lenina, la multitud excitada pidiendo el látigo, Uf. John azotándose a sí mismo en un frenesí. La escena se convierte en una orgia de violencia colectiva, casi un ritual pagano, y sitio para él. Y su muerte, en cierto modo, es la victoria final del condicionamiento. Fíjate que la multitud participa en esa violencia rítmica, pierden su individualidad en la histeria colectiva, justo como el sistema quiere. No hay salida para él dentro de la novela. Volviendo un momento al prólogo que Huxley escribió años después, él mismo parecía sentir que faltaba algo en esa elección entre dos mundos horribles. Sí, lo dice. Lamenta no haberle ofrecido a John una tercera alternativa. Se plantea si no podría existir una comunidad más cuerda, ¿no? Descentralizada, cooperativa, donde la ciencia y la tecnología estuvieran al servicio del ser humano, no para controlarlo. Una sociedad que buscara un fin último más allá de la simple felicidad impuesta. Y en ese prólogo también lanza una advertencia muy seria sobre la revolución realmente revolucionaria. Exacto, la que ocurre en las almas y en la carne de los seres humanos. Su gran miedo no era tanto la tiranía clásica, digamos, sino un totalitarismo blando, suave, basado en conseguir que la gente ame su servidumbre, inducido científicamente. Que la gente quiera ser esclava. Eso es. Y lo más inquietante es que en 1946, cuando escribe el prólogo, veía esa posibilidad mucho más cerca de lo que pensó en el 32. Decía que quizá en el plazo de un solo siglo. Asusta un poco, ¿eh? Pues sí. En resumen, entonces, estos fragmentos de Un mundo feliz nos dejan una imagen muy potente de esa sociedad que compra estabilidad y una felicidad muy superficial a costa de casi todo lo que consideramos humano. La libertad, la profundidad emocional, el arte, la verdad, la individualidad. Hemos visto los engranajes y también el destino de los que no encajan. Y la pregunta central sigue ahí, resonando con fuerza hoy en día. ¿Qué preferimos? ¿Una felicidad garantizada, cómoda, pero controlada y superficial, o una libertad real, con todos sus riesgos, su potencial para el dolor, pero también para la búsqueda individual de sentido? La novela nos obliga a mirar de frente este dilema sobre el progreso, la tecnología y qué valoramos más en la vida, al final. Y eso nos lleva a la reflexión final para quien nos escucha. Teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, y esa advertencia del propio Huxley, ¿qué ecos de ese mundo feliz resuenan quizá en nuestra sociedad actual? ¿Estamos, tal vez, priorizando tanto la comodidad, el evitar el malestar a toda costa, la gratificación ya, que la libertad con las dificultades que conlleva empieza a parecernos un precio demasiado alto? Es una buena pregunta. Y si fuera así, ¿dónde podríamos buscar esa tercera alternativa de cordura que Huxley echaba en falta en su propia novela? Ahí queda eso. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de Un mundo feliz. Esto ha sido todo por hoy. ¿Leerías este libro? Si te interesa la literatura, la historia, la filosofía y los grandes debates sobre nuestra existencia humana, suscríbete al canal y dale like a este capítulo. Hasta la próxima.